Hola, les habla Emma Pinel de Sosa, directora del proyecto Un Nuevo Amanecer para Honduras. Y estamos aquí hablando nuevamente de la intercesión profética, lo cual es la primera etapa de nuestro proyecto. En el video anterior hablábamos de la intercesión sacerdotal y luego lo combinamos con lo que es intercesión profética. En conclusión, cuando nosotros decimos intercesión sacerdotal, estamos hablando de pedir, de rogar por aquellas cosas que nuestro ojo natural ve, es decir, por las necesidades aparentes, por la necesidad del hombre, las necesidades de la tierra. Pero cuando hablamos de intercesión profética, estamos hablando de orar, de interceder, de rogar o de declarar por aquello que Dios nos revela proféticamente, es decir, la necesidad del corazón de Dios o aquello que Dios ya ha determinado que está hecho y que es el tiempo de activar o de ver el resultado. Y en base también a lo que ya hablamos, todos podemos ser intercesores proféticos. ¿Por qué podemos todos ser intercesores proféticos? Número uno, porque todo aquel que ha nacido de nuevo tiene al Espíritu Santo en su corazón, en su espíritu. Todo aquel que ha creído que el Señor Jesucristo murió por él, resucitó por él, que llevó todo en la cruz del Calvario, sus pecados, sus rebeliones, sus iniquidades, y que ahora está a la derecha del Padre, pero que envió al Espíritu Santo a la tierra a vivir en nosotros y a estar con nosotros. Toda persona que cree eso es justificada, es activada, regenerado su espíritu, recibe al Espíritu Santo. Eso nos garantiza la presencia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo opera de dos formas en la tierra, básicamente. Una, opera con aquel que no cree, con el no creyente, con el que aún no ha reconocido a Jesús. Opera desde afuera, a través de la conciencia del ser humano. ¿Y qué es lo que hace? Pues vino a la tierra para dar convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que no le conocen. Como no le conocen, no le pueden recibir. Pero una vez que le hemos recibido, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y entonces ya no opera en el creyente desde afuera, sino que habla desde adentro. El Espíritu Santo hablará al creyente desde el espíritu humano, el espíritu de la persona, y lo hará a través de un silbo apacible, a través de una voz tenue que nos indica cómo avanzar, cómo caminar, qué hacer, cuándo detenernos en torno a los asuntos espirituales. Entonces, volviendo a la intercesión profética, todo aquel que ha nacido de nuevo y aquel que tiene la plenitud del Espíritu Santo puede ser un intercesor profético. La llenura del Espíritu Santo nos garantiza que estén activados en nosotros los dones del Espíritu Santo. Estos, como decimos, son del Espíritu Santo, son inherentes a la persona del Espíritu Santo y están con el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero el mismo Espíritu Santo da a cada uno la manifestación del don que Él quiere, como conviene, según la necesidad. Cuando hablamos de intercesión profética, esta depende definitivamente de la revelación del Espíritu Santo y para ello necesitamos tener la llenura, la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es revelación? Es cuando se corre un velo y entonces podemos ver el diseño de Dios sobre algo o sobre alguien o sobre algún lugar, algo que estaba escondido para nosotros, pero que mediante la activación de los dones espirituales, sobre todo los dones de revelación, entonces podemos captarlo, podemos comprenderlo, viene la revelación a nuestro espíritu. Una vez que nosotros captamos o entendemos por la revelación del espíritu el diseño de algo o de alguien, por ejemplo, el diseño de una ciudad. Las ciudades tal y como las vemos nosotros hoy día parecen estar muy alejadas del propósito de Dios. Vemos pecado, vemos violencia, vemos situaciones que son adversas al Señor o diferentes a la voluntad de Dios. Pero por la revelación del Espíritu Santo nosotros podríamos captar, ver en el ámbito espiritual cuál es el diseño original con el cual Dios estableció esa ciudad. Y entonces, una vez que tenemos ese diseño, nosotros ya sabemos
cómo activar ese diseño o sabremos cómo orar, cómo declarar, hacia dónde es que nos dirigimos. Entonces, lo que nosotros vemos con nuestro ojo natural respecto a un lugar, a una ciudad, a un municipio, a una aldea o una nación, esa es la realidad. Es decir, la circunstancia actual natural, lo que podemos palpar con nuestros sentidos y percibir a través de nuestro ojo natural, de lo que escuchamos, lo que tocamos. Pero hay una verdad, esa verdad es espiritual, no es concreta. Esa verdad solamente la podemos ver a través de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, esa realidad, que es nuestra circunstancia, a través de la declaración profética, a través del establecimiento de la palabra y de la activación de ese diseño con nuestra boca, con la palabra de Dios, con la oración, con el ruego, con la petición al Señor, que se llama intercesión profética, nosotros podremos lograr que esa ciudad vuelva al diseño original o que esa ciudad entre al diseño con que Dios la concibió. Entonces, realmente el requisito es estar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, ser lleno de Dios, para que podamos percibir, oír con el oído espiritual lo que Dios nos quiere hablar y ver con el ojo espiritual lo que Dios nos quiere mostrar. Entonces, la intercesión profética se activa cuando un grupo de personas entran a buscar del Señor, a ministrar al Señor, a adorar al Señor. Y cuando esas personas están ministrando al Señor, al tocar el corazón de Dios, se activa la revelación y entonces todos podrían recibir parte del diseño. Una vez que está junto el diseño, entonces tendremos la directriz si es que vamos a declarar, si vamos a profetizar, si vamos a atar, vamos a quebrantar, vamos a hacer un acto profético. Entonces es sumamente importante la intercesión profética para volver los diseños que han sido distorsionados por el enemigo al diseño original de Dios. Cuando una convocatoria de esta índole es hecha por un profeta de oficio o cuando las personas están reunidas para ministrar a Dios bajo un profeta de oficio, que es el que lidera, entonces ese equipo, ese grupo de personas están bajo el manto profético. Pero también si son enviados por un profeta, estarán cubiertos bajo ese manto profético. Y todo el que está bajo un manto profético o el manto que acompaña a un profeta, serán activados también en sus dones de revelación para recibir del Espíritu Santo el genuino diseño hacia donde nosotros queremos llegar. Un ejemplo bíblico muy clásico es la iglesia de Antioquía. Dice la Escritura en Hechos capítulo 13 que estaban reunidos en la iglesia de Antioquía maestros y profetas. Estaban bajo un manto profético en un ámbito de ministrar al Señor. Algunos lo pueden llamar un presbiterio profético, pero realmente estaban en un ámbito de ministración del Señor, un ámbito de revelación, y entonces estaban haciendo una intercesión profética. Probablemente estaban ellos pidiendo al Señor cómo realizarían las misiones subsiguientes. Y dice que el Espíritu Santo fue el que habló. Seguramente habló a través de la boca de alguno de los profetas que estaba allí. O quizá alguno recibió una visión, porque la voz del Espíritu se puede recibir a través de percepciones espirituales, se puede recibir a través de la voz tenue del Espíritu en nuestro interior, puede ser a través de visiones con ojos cerrados, con ojos abiertos, puede ser a través de sueños, puede ser a través de la misma Biblia, de la Escritura, a través de olores, a través de cosas en el ambiente, porque todo esto tiene que ver con los dones de revelación del Espíritu Santo. Los dones de revelación básicamente son palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Esos son 3 de los 9 dones del Espíritu Santo. Entonces, con este fundamento, creo que tú entenderás que ser un intercesor profético no es algo seleccionado para unos pocos, es para todo aquel creyente que, obviamente, habiendo nacido de nuevo,
está en la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, que anhela conocer lo que está en la mente de Dios para ser efectivo al momento de orar, de declarar, de establecer, de profetizar y aún de usar la palabra de Dios. Así es que yo te animo porque tú eres un intercesor profético. Si cumples con esto, eres un creyente, y si estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes ser de una tremenda bendición para tu ciudad, para tu aldea, para tu municipio, para tu nación. Actívate.